Hechos. Y como les dije, va a ser un estudio un poco resumido y un estudio visual en que vamos a seguir entendiendo lo que acabamos de estudiar, que fue los Evangelios, y también lo que ahora es el quinto libro de la Biblia, que es el libro de los Hechos. Si hermano Elmer nos puede abrir en oración, le agradecería. Hermano. Oremos. Padre Santo, Dios bueno, gracias te damos, mi Dios, en esta mañana, porque es un día más, Padre, que podemos elevar nuestras oraciones, Señor, delante de ti, Padre, sabiendo que es un Dios soberano sobre todas las cosas, Señor, encargo de guardar y cuidar nuestras vidas, Señor. Padre, doy gracias por este estudio, Señor, por la bendición que tú nos concedes de poder abrir tu palabra y que se exponga tu palabra tan clara, Señor, a nosotros. Rogamos que si hay alguien que no conoce a Jesucristo, Señor, a través de este estudio y esta abertura de tu palabra, Señor, que tú le des la curiosidad, Señor, de poder buscar, preguntar, hacer preguntas, Señor, de cómo puede recibir a Jesucristo como su único Salvador. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Sí, vamos a repartir esto. Si te falta, tengo algunos más. Gracias. Bueno, como estamos ahí en el libro de Hechos, yo creo que la mayoría de sus Biblias va a leer el título, va a decir los Hechos de los Apóstoles. Entonces el libro de Hechos se refiere también como los Hechos de los Apóstoles, porque es una continuación de lo que Jesús hizo, pero a través de su iglesia. No voy a ir mucho más allá acerca de eso, pero vamos a profundizar ese tema, que el libro de Hechos, en una forma general, es un libro de transición. ¿Okay? Es un libro de transición. Primeramente vamos a ver quién es el escritor del libro de Hechos. Si vean conmigo, bueno, vamos a ver dos referencias. Comencemos un momento en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, los primeros versículos dicen esto. Este es el Santo Evangelio según San Lucas, y dice la Biblia: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Vemos aquí que Lucas da un resumen y dice que él también le pareció bien, después de haber él mismo con diligencia investigado todas las cosas, no solamente que vio quizás de su origen, ponerlas en orden y relatar estas cosas a esta persona que se llama, ¿cómo se dice su nombre? Teófilo. Bueno, una vez un comentario en el Ecuador hay un edificio que se llama así, el edificio Teófilo le decían, pero bueno, ya, vamos a ver Hechos capítulo 1. Lucas escribió obviamente su evangelio y él le pareció bien a él ese deseo de investigar el origen, de poner en orden todas las cosas que había escrito. Y vamos a mirar algo interesante aquí en Hechos capítulo 1. Dice, en el primer tratado, Teófilo. Entonces estamos viendo que se está dirigiendo no solamente el libro de Lucas, pero también Hechos a una persona que se llama así. Y hace referencia a su libro anterior. En el primer tratado, en la primera carta escrito, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar.
Dice, número 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que históricamente es conocido Lucas, el autor del libro de Hechos. Él hace referencia a su primer tratado, como él le llama, su primer escrito, que fue el libro de Lucas, obviamente. Y dice aquí que él empieza a hablar acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ahora quiero ver una cosa interesante. Lucas, como estamos diciendo que el libro de Hechos son los Hechos de los Apóstoles, son muchos años que cubre lo que es el contenido de este libro de Hechos. Entonces va a cubrir diferentes experiencias, lugares donde fueron, los tiempos, la gente a quien predicaron. Pero algo interesante, miremos quién fue el compañero de Pablo. Vamos a encontrar que fue Lucas mismo. Y pueden encontrarlo conmigo en Colosenses 4, un momento. El libro de Colosenses, en capítulo 4. Cuando Pablo, sabiendo ya este gran predicador al pueblo gentil, de verdad, en su carta que él escribe a los creyentes en Colosas, me parece que se llama la ciudad, vemos en 4:14, ¿qué dice? ¿Alguien me lo puede leer? Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Ya, entonces, en el final parte del capítulo 4, empieza Pablo a dar saludos o mandar saludos de parte de otras personas. Y él, cuando escribe esta carta, dice, le saluda Lucas, el médico amado. Entonces, Lucas es un hombre estudiado, es un hombre, se puede decir, sistemático, y vimos eso, no solamente el hecho que él es un médico, pero como él dijo que empezó a investigar el origen y poner en orden. Entonces, un hombre quizás con la forma en que él piensa es bastante lógico, bastante sistemático, y además de eso dice que él es el médico amado, él es un médico. Vamos a ver 2 Timoteo 4, 11. 2 Timoteo 4. Entonces lo que estoy queriendo decir, hermanos, es que Pablo, el que fue en muchos viajes misioneros, en el transcurso de esos viajes tenía personas quienes le acompañaban. En diferentes tiempos y en diferentes viajes había ciertas personas con él, los cuales él mismo se refiere y dice, mi compañero de trabajo les llama a veces, ¿cómo le dice? Compañero de milicia, diferentes adjetivos le dice. Y una de las personas que Pablo vemos que está nombrando que está con él es Lucas, el amado médico. Según Timoteo 4, voy a leer desde el 10. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pablo dice que hubo un momento en que hay personas que le desampararon. Algunos se fueron a otra ciudad. Dice acerca de Demas, lastimosamente, Demas dice que le desamparó a Pablo, que amó más a este mundo y que se ha ido a Tesalónica. Crescente dice que se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. 11 dice, solo Lucas está conmigo. En ese momento preciso que Pablo escribió esta carta a Timoteo, su segunda carta, eso es lo que estaba sucediendo. Es un pequeño enfoque en que podemos mirar qué estaba sucediendo en la vida de Pablo en ese momento. Le cuenta la realidad, que fue desamparado por Demas, unos se fueron por aquí, otros se fueron por allá, y el que quedó con Pablo fue Lucas. Eso para nosotros es importante porque Lucas, siendo compañero de Pablo, va a poder relatarnos las diferentes cosas que sucedieron en los hechos de los apóstoles. ¿Sí? No sé si hay preguntas hasta el momento por ahí.
Bueno, entonces, como le dije al inicio, esto va a ser un estudio visual. Vamos a ir hablando acerca, en una forma resumida, de lo que se trata el libro de Hechos. Y yendo a través del estudio vamos a ir a profundizar los detalles. Y lo que vamos a ver es, vamos a conectar lo que acabamos de estudiar, que fue los 4 libros de los Evangelios, con lo que estamos estudiando hoy en día, que es el libro de los Hechos. Los Evangelios, hermanos, comienza prácticamente con el bautismo de Jesús. Y vamos a ver eso en Lucas capítulo 3, un momento, por favor. Lucas capítulo 3, disculpe si escribí un poco pequeño. Lucas 3. Y vamos a leer del 21 en adelante. ¿Alguien me lo puede leer del 21 al 23, por favor? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando él se abrió el cielo se abrió, y descendiendo el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, y tengo complacer. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Muchas gracias. En estos versículos vemos que Jesús está siendo bautizado. Y un pedazo de información muy importante es el versículo 23. Dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era de como 30 años. Cuando Jesús es bautizado, Él empieza lo que es su ministerio público. ¿Sí? Es importante notar que es un ministerio público alrededor, estamos diciendo aproximadamente 30 años de edad. ¿Okay? Sabemos que Jesús, obviamente, tenemos pequeñas fotos de Jesús. ¿Se recuerdan cuando fue bebé? Fue llevado al templo, la mamá, Simón le levantó, dice que ha visto la salvación del Señor. Vemos ahí también la vida de Jesús cuando fue bebé. Los 12 años se encuentra en el templo hablando y enseñando a los doctores de la ley. Es otra imagen o foto que tenemos de Jesús. Pero hay mucho acerca de su adolescencia, digamos, que no se conoce. Pero los evangelios nos relata la vida pública, o en lo que estoy diciendo es el ministerio público del Señor Jesús. Vemos aquí entonces, la Biblia nos declara que Jesús, cuando es bautizado y comienza su ministerio público, es más o menos de 30 años de edad. Yo me recuerdo cuando tenía 33 y me digo, a esta edad más o menos el Señor ya estaba siendo crucificado, uno se siente y yo digo, wow, qué increíble. Pero bueno, el Señor comenzó a los 30 años. Los evangelios, hermanos, va a cubrir un periodo, digamos, las cosas, las experiencias, las historias que nos cuenta Mateo, Marcos, Lucas y Juan, va a ser acerca de la vida de Jesús, y sabemos que Él fue crucificado más o menos 3 años y medio después. Entonces, lo que es los evangelios cubre un periodo de 3 años y medio. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. La vida de Jesús comienza, es crucificado, sepultado, y luego Él asciende al cielo. Miremos un momento Marcos 16. Marcos 16. Marcos. ¿Alguien puede leer Marcos 16, versículos 19 y 20, por favor? Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Amén. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces dice que después, ustedes saben la historia, que Jesús es crucificado, sepultado, y después Él asciende al cielo. Y dice aquí la Biblia, hermanos, que en versículo 19,
Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Permítanme enseñarles una cosa en Hechos 1:3, por favor, un momento. Hechos 1:3. Después de que Jesús es sepultado, sabemos todos que Él fue resucitado. Ya. Y hay un periodo pequeño, hermanos, entre que Jesús resucitó de entre los muertos, que pasó en la tierra y luego fue al cielo. Lo que acabamos de leer en Marcos dice que fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Pero eso no sucedió de inmediato después de que Él resucitara desde los muertos, entre los muertos. Entonces, miremos Hechos 1:3. Perdón, desde el número 2. Hechos 1, versículos 2 y 3. Dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor, después de haber levantado de los muertos, haber resucitado, Él estuvo en la tierra 40 días. Sí, eso es lo que aprendemos aquí en Hechos. Después de esos 40 días, Él es recibido en el cielo, o Él asciende al cielo. Entonces, pues aquí, ascensión de Jesús. Podemos ver cómo esto sucedió, podemos ver aquí en este mismo capítulo de Hechos, versículo 9, mire cómo sucedió eso. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces Jesús es recibido por una nube, y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces aprendemos muchas cosas hermosas aquí, que la forma en que Jesús se fue al cielo, hermanos, dice que en versículo 9 le recibió una nube. Hermanos, cuando yo trabajo en un edificio grande y cuando yo subo al piso donde yo trabajo, subo al ascensor y 30 segundos después estoy en mi piso. El ascensor me lleva a donde voy. Pero el Señor tenía por ascensor una nube, dice. Dice que le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y aprendemos algo que es profético, se puede decir, que la forma en que el Señor va a regresar está en versículo 11. Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Bueno, ustedes pueden ver eso en 2 Tesalonicenses, gracias, que tengo la lengua trabada, el trigo, no sé cuánto, pero bueno. Entonces son cosas hermosas que a través del estudio uno va así como ampliando la visión de cómo realmente sucedió estas cosas. Entonces, como le dije, los evangelios, hermanos, nos describe el nacimiento, la vida pública del Señor Jesús, cómo fue crucificado, cómo fue sepultado, cómo resucitó de entre los muertos. Nos dice las personas a quien se presentó vivo. Y este periodo de los evangelios nos lleva o nos enseña un periodo de 3 años y medio, porque el Señor murió aproximadamente a los 30 años y medio, ¿ok? Esa es la edad que el Señor tuvo cuando... Perdón, 33. Ay, mis matemáticas y la lengua. Me falta el cafecito. Me falta la hermana. Una pregunta. Lucas fue el único que no fue seguidor de Cristo, o sea, evangelista, ¿va? Discípulo. Sabes, bueno, la Biblia nos dice de muchas personas que fueron discípulos del Señor. Habían 2 específicos que nos nombran que fueron apóstoles. Apóstoles. Exactamente. O sea que los tres que escriben el Evangelio sí fueron apóstoles. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas no.
Lucas y Marcos. Voy a tener que ver la lista para ver si no está nombrado. Se lo digo porque yo una vez cometí eso con una profesora y le digo, Lucas, y se puso a reír. No, niña, me dijo. Sabes que hay una lista, de verdad, ahí está nombrado. Lucas no me dice, porque Ya. era, y no fue seguidor, no fue apóstol. Y sabes, puede ser que eso es cierto. Bueno, sido amigos, sí. no voy a profundizar en Sí, ese sí. tema. Gracias por traer a mi atención Ajá. eso. Sí hay en los evangelios una lista específica donde nombra los 12. Sí, los 12. Y también hay una referencia que me hace pensar que tal vez lo que usted dice sí es cierto. Y bueno, no es, creo, el lugar para mí ahorita estar buscando eso, pero es buen punto. Gracias por eso. Aprovechando, hermano Pero era el mejor Sí, amigo. hay una creencia judía que, por cierto, no está en la Biblia, que cuando los apóstoles hicieron Verso. tiraron la suerte para ver sobre quién caía, la suerte. pues cayó sobre el otro. Pudo haber caído también, pudo haber sido No. tomado Lucas, pero no fue así. No, se llamaba de Pero otro sí era discípulo. No, de ley, por si acaso. Yo creo que ella está preguntando acerca de si fue apóstol, ¿no es cierto, hermana? No, que era yo Pero creí aquí que está. era apóstol. Ok, apóstol Seguidor específicamente. de los 12, ¿va? Pero no. No fue parte del grupo de No los fue que se del nombran grupo. 12 de los... Ok, Amén. eso sí puede ser cierto, ya. Solo para que no quede ahí, mire, Sí. en Mateo 10 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebedeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas, Iscariote el que también la entregó. Entonces, de los 12 no están nombrados ahí, Ajá. pero creyentes en Jesús, por supuesto. Gracias, hermanos, por la Discípulo. ayuda. Pero es Pero discípulo, sí, pero no era Mira, apóstol. Yo creo que Marcos, quien en el libro de Hechos también aparece como un nombre de Juan Marcos, creo que era sobrino de Bernabé, si no me equivoco, y él no era parte, como acaba de leer Eduardo, del grupo de los 12. Y bueno, es buen punto porque tenemos que pensar que, bueno, estamos yendo un poco más allá, pero cuando el libro de Hechos empieza a profundizarse, a la vez la iglesia empieza a incrementar y se van añadiendo y comentando la Biblia acerca de nuevos creyentes, y en esa lista está... Y qué bueno que trajo eso, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando también alguien confundía que Felipe era apóstol, y él fue un discípulo, ¿verdad? Seguidor de Jesucristo, y así encontramos a Timoteo, a Tito y muchos, ¿verdad? Pero aquí la lista es específica y da los nombres de quienes fueron los 12 apóstoles. Y eso es importante porque hay una referencia en Apocalipsis que habla acerca de la fundación de la ciudad, que está hecho con los nombres de los 12. Entonces es un grupo demasiado así especial, Selecto. así que el Señor mismo escogió y nombró, ¿no es cierto? Amén. Sí. Gracias, hermanos, por esa aclaración. ¿Algo más? Hermano Ñaco. No olvidemos que esta carta fue dirigida a Teófilo. Teófilo. Entonces Lucas lo que ve es, no vio los hechos de primera mano, pero lo que hizo fue hacer una recopilación de todos los hechos Así es. y escribió esta carta a Así Teófilo, es. Amén. Gracias, hermano. Gracias. lo cual le da más validez también a lo que Jesucristo hizo. Exacto, porque ellos son testigos de primera mano y los que, bueno, la investigación y todo eso lo relata Lucas. Bueno, entonces, hermanos, un lindo tiempo en que 40 días, imagínense haber visto al Señor resucitado. Digamos, hay algunos que quizás le vieron en vida antes de morir, y ahora después de que había muerto y estuvo en la tumba los 3 días, 3 noches, resucita y le vuelven a ver vivo. Imagínense que, bueno, eso es otra cosa bonita pensar, pero son 40 días y luego el Señor asciende al cielo en una nube. Y es importante notar, hermanos, lo que nos dijo Marcos. Dijo que ahora está, lo que ustedes ya saben, que está a la diestra de Dios, ¿no es cierto? Dice, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hebreos nos dice que no solamente nos dice acerca de dónde está el Señor sentado ahora, pero también lo que Él hace. Dice que Él hace intercesión por nosotros. Entonces, hermanos, si alguien le pregunta acerca del Señor, después de haber ascendido, ¿dónde se fue y qué es lo que está haciendo? Él ahora está a la diestra del Padre y está haciendo intercesión por nosotros. Y además de eso, Juan también nos dice que fue para preparar un lugar para nosotros. Y quién sabe todas las cosas, además de eso, lo que el Señor
está haciendo y va a hacer para nosotros. Manuel. Es importante, y no te quiero quitar el tiempo, la parte donde dice que está sentado a la diestra de Dios. Hay otro pasaje en la Biblia donde dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, no el que está allá en el Vaticano. Y el que está sentado a la diestra de Dios es el único que puede ser mediador por nosotros. No hay Amén. otro. Amén. Qué lindo, hermano, eso sí. Wow, sí, está sentado a la diestra de Dios, imagínense, intercesor. Wow. Eso sí, wow, gracias, hermano. Bueno, vamos a ver ahora. Sabemos que Él ascendió ya y se me va la referencia. Lo que dice Jesús. Bueno, ayúdame a pensar en esto. Ya, el Señor por estos 3 años y medio está en su ministerio público, ¿no es cierto? Caminando por la tierra, por Jerusalén, todas las ciudades donde Él fue, físicamente haciendo milagros, haciendo multiplicar el pan y los peces, sanando a los ciegos, levantando a los muertos. Él está en cuerpo físicamente haciendo esas cosas. Pero después de esos 40 días de haber resucitado, se va al cielo. O sea, corporalmente Él se fue. Entonces, ¿qué ahora de Dios? Así, uno se podría preguntar, pero entonces, ¿quién va a continuar la obra? Bueno, lo voy a hacer un pequeño ejemplo de eso. A veces en iglesias cuando un pastor se va a decir, pero entonces ahora, ¿quién va a ser nuestro pastor? Yo me pongo a pensar, digo, ¿cómo se sentirían los apóstoles? Así que dicen, y ahora que el Señor se va, ahora, ¿qué va a pasar? Así, ¿quién va a seguir predicando? Así, va a hacer todo, así, ¿qué vamos a hacer? Miren Hechos, capítulo 1, versículo 4, conmigo un momento. Dice aquí, versículo 4, Hechos 1:4, y estando juntos, los discípulos, los apóstoles están juntos, y Jesús les manda que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Si ustedes se recuerdan, y podemos ver en unos versículos, mientras Jesús estuvo en la tierra, antes de haber sido crucificado y todo eso, les hablaba y les decía muchas cosas, y una de ellas fue que Él les iba a mandar un consolador, que alguien que iba a ser igual que Él, así para que ellos no queden solos. Y aquí nos está recordando, dice que y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. En este periodo, después de que Jesús asciende, digamos, y antes que el Espíritu Santo desciende, es un periodo pequeño, ya vamos a ver más o menos cuánto tiempo es, pero en ese tiempo el mandamiento de Dios es, número 1, que no se vayan a salir de Jerusalén y que esperen. Hermanos, qué difícil a veces para nosotros esperar. Hermanos, yo a veces las oraciones que quiero hacerlos en el siguiente instante, que se cumplan, que vengan, que se hagan. Y aquí dice el Señor que deben esperar por la promesa del Padre, esperar por este Consolador que va a llegar. Y vamos a ver Hechos 1:5, el siguiente versículo dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, después de que el Señor se fue en la nube a sentarse a la diestra del Padre, y antes que descienda el Espíritu Santo, fue un periodo, la Biblia nos dice, de no muchos días. ¿Okay? Entonces, no muchos días después es cuando desciende el Espíritu Santo. Vamos a ver unos, si el tiempo me permite, bueno, para mí es la segunda hoja, vamos a leer unas cosas acerca del Espíritu Santo. Busquen conmigo Juan 14. Juan 14. Versículos 16. Ahora vamos a ver cómo es que Jesús antes les estuvo hablando acerca de este Consolador. Juan 14, versículo 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre.
La idea es que Dios siempre está con nosotros y Él nunca nos deja, y les está diciendo que Él se va a ir, pero que va a mandar otro que le llama el Consolador. Qué lindo nombre para el Espíritu Santo, el Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 26 de ahí del mismo capítulo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús les dice, miren, hermanos míos, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo ascienda al cielo. Porque si yo no asciendo, no puedo enviar al Consolador. Dice, más si me fuera, os lo enviaré. Y el tiempo me falta, hermanos, pero en una forma resumida, lo que vamos a estar viendo es que el Espíritu Santo desciende. Como les dije, Jesucristo, mientras estaba vivo, Él hacía la obra de Dios, en persona, en cuerpo. Ahora que Él se fue, durante el periodo de los Hechos y así hasta hoy en día, lo que sucede es que Jesús hace su obra, la voluntad de Dios, pero a través de su iglesia, de los creyentes. ¿Okay? Entonces, como le dije, cuando el Espíritu Santo desciende es cuando la iglesia comienza, ¿okay? Y empieza un periodo de todo lo que suceda, y es más o menos el fin de Hechos, es como 30 años después. Pero quiero terminar con estas cosas que escribí. Como le dije al inicio, Hechos es un libro de transición, ¿okay? Es una transición de la obra del Señor que se llevaba a cabo a través de Él mismo, a llevarse a cabo a través de su iglesia. Entonces, así, en este tiempo, durante los evangelios, antes que el Señor asciende, Jesús hacía la obra Él mismo. Así, Él tenía las manos para hacerlo, ¿no es cierto? Pero después, cuando el Espíritu Santo desciende, el Señor ya no está aquí, Él está en el cielo. Entonces, los que llevan a cabo la obra son su iglesia. Son ahora, en 2019, somos ahora nosotros. Y el Espíritu Santo vino para darnos el poder de Dios para llevar a cabo esa obra. ¿Entienden? Entonces, hermanos, en una forma resumida, esto es lo que está sucediendo. Son algunos temas de lo que se trata el libro de Hechos. Hay muchas más cosas que tocar, pero lo vamos a ir profundizando mientras estudiamos. ¿Algún comentario, una pregunta, hermano Carmen? Sí, aunque nosotros somos encargados, ¿verdad? Cuando Jesús ascendió, el Mateo de acuerdo que dice que él se iba, pero que él tenía potestad sobre todo, y él nos enviaba a predicar el Evangelio. Pero aquí en Juan, ¿verdad? En el que estábamos ahorita, 16:8, dice, cuando él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, somos encargados de llevar las buenas nuevas, pero el Espíritu Santo es el que se encarga de esa convicción, ¿verdad? De pecado, de justicia y de juicio. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, fue el Espíritu Santo que le da esa convicción. Nosotros no tenemos el poder de convencer. Así es. Es el Espíritu Santo. Sí, eso es muy importante. Nosotros somos los instrumentos, si podemos decir, a través de lo cual así el Señor, el Espíritu Santo, obra así para hacer la voluntad de Dios. ¿Algo más? Hermanos, les agradezco mucho la atención. Bienvenido a la